Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lúcete. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir, por darle like. Espero todo su apoyo. Hoy nuevamente nos encontramos con Jaime Bastidas, quien nos está contando una historia grandiosa, llena de adversidades, llena de logros, de satisfacción, del nunca rendirse, de tomar riesgos. Y bueno, ha sido una persona muy ejemplar. Y bueno, ya saben que por aquí deben suscribirse, deben darle like y comentar los que no lo han hecho. Y don Jaime, bienvenido nuevamente a Lúcete, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Lucerito, de nuevo pues buenas tardes, siempre agradecido contigo porque ya desde febrero que estamos contando las historias de Jaime, las aventuras de Jaime, los riesgos de Jaime, como tú lo dices. Para mí, pues, ha sido muy satisfactorio, te lo digo. Y más cuando veo que afuera hay muchas personas que envían muchos mensajes bonitos. Y a las personas realmente que me envían esos mensajes tan bonitos, tan agradables y que me impulsan a continuar en este camino. Porque siempre lo hemos dicho, Jaime Bastidas sigue luchando, sigue al frente de su empresa de 24 horas, sigo con el proyecto de la asociación de Asobicol. Entonces, cuando me escriben y me hablan tan bonito, pues para mí es motivación, es fuerza que me dan. Y de verdad que gracias a las personas que lo han hecho. Bueno, volvimos a tu estudio, salimos afuera, estuvimos en Altagracia, en el corregimiento de Altagracia, más exactamente en el Recreo, muy bonito. Yo creo que la gente pudo apreciar esos paisajes tan maravillosos mientras hicimos la grabación. Estuvimos también en la cabaña Vía Alcalá, muy bonita también la finca, que pues es la finca del socio mío y que le dije yo pues quiero grabar allí en ese lugar porque, como te digo, hay historia también de Jaime allí. Entonces, pues, y ahora volver a tu estudio, pues, nuevamente, y lo veo, pues, muy bonito, sí, micrófonos, sí, mejor dicho, eso es lo bonito, estás saliendo adelante, estás progresando con este sueño tuyo de este podcast que se llama, sí, ¿no? Podcast. Muchas gracias, don Jaime, y bueno, me encanta tenerlo por acá. Íbamos en esa parte de la historia donde empiezan a buscar la forma de legalizar la empresa y se enfrentaban pues a muchas adversidades, pero aún así seguían con el sueño, un sueño imparable. Lo que te he dicho, ahora cuando yo lo puedo mirar ya desde el otro lado, cuando lo puedo contar, yo pienso que todas las personas que tenemos una historia de vida, porque todas la tenemos, claro, lo hemos dicho, y es así. Cuando nosotros podemos ya contar una historia, pero cuando hemos triunfado, es bonito. Sí, porque claro, yo creo que cuando nos quedamos en la adversidad, cuando tal vez por cosas, no sé, no pudimos salir adelante, pues debe ser muy lamentable tener que contar una historia triste y que se quedó triste. En cambio acá habían momentos difíciles, pero que finalmente se iban sorteando y se convirtieron en triunfos. Entonces eso ha sido para mí muy bonito. Pero también quería decirles porque tengo la camiseta hoy. Hoy es 17 de junio. Hoy Colombia, nuestra selección Colombia ya está en el Mundial. Hoy vamos a tener el primer partido a las 9 de la noche. Y quiero que cuando miremos estas grabaciones, digamos, bueno, Jaime, ¿por qué tenía la camiseta de la selección Colombia? Es porque hoy nuestro amado equipo Colombia se enfrenta hoy por ya el primer partido. Esperamos que sea victorioso, que gane y que pueda llegar muy lejos en este Mundial del 2026. Estamos con fiebre mundialista. Estamos con una fiebre, pues la camiseta por todo, ¿no? Pero no voy a decir más porque no quiero de pronto herir por allá. Bueno, Jaime, síganos narrando esa historia. Íbamos en el último capítulo finalizando cuando el superintendente pues de vigilancia llega a la sede que yo ya había instalado porque ya había comenzado en ese proceso con ese papel que él me había dado, ¿cierto? De decir, bueno, Jaime, lo veo que usted es un hombre emprendedor, lo veo que usted es como un excelente vendedor, llévese los requisitos
y comience pues a montar su empresa y saque su licencia, ¿cierto? Y yo pues, como lo dije, como lo conté, él me había dicho que me ayudaba siempre y cuando yo cambiara el nombre de Celamos y que colocara otra razón social y cambiara la persona también en la Cámara de Comercio, cosa que yo no hice porque dije si lo hago se derriba la empresa y lo mío era que había trazado ese camino de que tenía que obtener la licencia, que teníamos que ser legales porque éramos piratas mientras no tuviéramos licencia. Entonces yo sigo el camino y en septiembre, a mediados de septiembre del 2000, me llega a mí pues el señor superintendente y cuál fue pues la sorpresa mía y el susto, porque fue un susto supremamente tremendo ver y cómo llegó de enojado. Claro. Pero ver cómo lo vuelvo yo a convencer, y eso es lo que escucho y me hablan y me dicen, don Jaime, Dios sí estaba presente, lo que usted lo menciona, Dios estaba presente, porque el Señor llegar con tanta ira y él mismo me decía, ¿qué es lo que pasa con usted, señor Bastidas, que me cambia y yo inmediatamente quiero ya como ayudarle? Y entonces era Dios presente. Entonces, bueno, ya él comienza a hacer la visita, yo le digo, no, hágame la visita, él comienza a rayar, a hacerme toda la visita, y fue muy satisfactorio para mí escucharlo en las horas de la tarde de ese día, que realmente no tengo la fecha, no tengo la fecha, sería esculcar de pronto para saber qué día fue de septiembre. Y siendo las 5 de la tarde, cuando él termina de hacer la visita técnica, me dice a mí, don Jaime, oiga, usted está al 90%, usted está cumpliendo, mire, tiene el personal afiliado a Seguridad Social, tiene la sede conforme lo ordena la superintendencia, tiene las ventanas con la reja, la puerta con la reja, tiene la caja fuerte, lo tiene todo. Y yo pues como les contaba, con un préstamo que nos había hecho Megabanco Cuba con el doctor Javier, que lo hemos mencionado mucho, el doctor Javier, que ojalá algún día lo podamos volver a ver. Con ese dinero pues ya teníamos una oficina muy bonita, con un escritorio ya, hasta silla presidencial decía que habíamos comprado, en fin. Entonces él al decirme que tenía el 90, él mismo me dice, ¿qué le está haciendo falta, don Jaime? Capital social. Y capital social en ese momento eran 151.600.000 pesos. Mucho. Eran 600 salarios mínimos legales vigentes del año 2000, que multiplicado por 600 daba 151.600.000. ¿Y qué teníamos nosotros en ese momento? Pues lo único que habíamos comprado y el Renaultcito 4, la moto mía, la 125 Suzuki, la moto de Patricia, una FR 80, azulita, que me acuerdo tanto que yo en esa yo supervisaba. Y lo demás era las estrategias que había que buscar para conseguir esos 151 millones de pesos. Entonces él me dice que me da plazo hasta enero. Me dice, don Jaime, voy a decir que no encontré Celamos, me voy a atrever a decirle a la superintendencia que no encontré Celamos, le doy este plazo, ya usted tiene estos documentos que le van a servir porque ya sabe que tiene un porcentaje muy alto, el 90%, pero arranque pues a conseguir el capital social y le doy plazo hasta enero para que usted vaya a la superintendencia en Bogotá y se constituya. Sí, radique documentos, me dijo, radique documentos. Y entonces estaba septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltaban 3 meses únicamente para luego diciembre y luego enero. Y él me dice, casi que 4 meses. Entonces yo me voy en busca con mi positivismo, siempre hablando con Dios, siempre con ese ánimo que me ha caracterizado y siempre pensando que yo había decretado ya que sí o sí vamos a tener licencia de la superintendencia. Entonces me voy a buscar yo unos amigos a eso de noviembre, acercándose diciembre, me fui a buscar unos políticos a Dos Quebradas, con una amiga que me invitó a una reunión de políticos. Me dijo, oye Jaimito, Malena Arias, para que cuando vea esta historia, recuerde que también la pienso. Mire, mi Malenita, mi amiga, Malena Arias, que también la quiero mucho, y ella me invita a una reunión en Dos Quebradas. Me dice, Jaime, nos vamos a reunir con un candidato
para la alcaldía de Dos Quebradas y van a haber muchas personas. Tú que andas buscando pues conseguir personas que te ayuden con la licencia, porque ya todo el mundo le hablaba. Claro. Entonces me dice y me invita y yo voy a esa reunión. Yo voy a la reunión y precisamente allí el candidato a la alcaldía, que era Germán Aguirre, candidato a la alcaldía, él me presenta, Malena me lo presenta, el señor mucho gusto, tal cosa, y Malena le cuenta al candidato, le dice, mira, el señor Bastidas, porque Malenita siempre me decía el señor Bastidas, dice el señor Bastidas, él está buscando quien le ayude a sacar la licencia de una empresa de vigilancia que él tiene en Bogotá. Y el señor dice, yo le tengo 2 personas aquí y las busca. Y dice, vea, los hermanos Huertas. Y me los presenta. Me dice, vea, doctor Huertas, vea, y estaba César, me presenta César Huertas y Edgar Huertas. Y dice, vea, señor, vea, cuéntele usted, vea, y escúchenlo, el señor dice que necesita sacar una licencia. Usted yo les he escuchado que tienen vínculos en Bogotá, que conocen al superintendente, o sea, todo Dios lo iba colocando, las fichas se iban formando. Imagínate, preciso, ustedes conocen, los señores se sientan conmigo, sí, mucho gusto, César Huertas, mucho gusto, Edgar Huertas, y por cierto también un saludito especial para César Huertas, el doctor, el abogado, y Edgar, el contador. Muy agradecido, usted lo sabe, inmensamente agradecidos porque ustedes llegaron en el momento preciso, Dios los puso en el camino para arrancar en ese proyecto que yo tenía de tener la licencia. Entonces ellos me dicen, claro, con mucho gusto. Me dicen, si quiere hagamos algo, veámonos la próxima semana. Primero vamos a estar en otra reunión política por Cerritos, nos acompaña y nos vamos conociendo más y luego vamos y conocemos su empresa y miramos que nosotros sí le podemos ayudar, pero era con esa firmeza. Nosotros le podemos ayudar porque es que nosotros somos amigos del superintendente en Bogotá. Y yo, Dios mío, qué bendición. Qué bendición, que es esa dicha. Entonces, sí, nos vimos luego 8 días después, luego ellos ya van a la oficina y ya me dicen, bueno, don Jaime, ya Edgar, el contador, me dice, Jaimito, pues yo te quiero ayudar y es más, no te voy a cobrar un peso. Me encanta lo que vienes haciendo, pues yo contándole la historia, cómo había comenzado, tantas historias y también otro que comenzó, Jaimito, le quiero ayudar, no le cobro un peso, soy contador. Mira, lo primero que tenemos que hacer, y ya que usted dice que en enero se tiene que conseguir en Bogotá, pues llevar los documentos a Bogotá, radicar documentos en Bogotá, si le dieron ese plazo hay que volar. Entonces hay que hacer la escritura pública. Vamos a hacer la escritura pública, vamos a hacerla como sea, hay que buscar unos socios, busque unos socios que aparezcan allí, vamos a hacer la escritura y tenemos que ir a la notaría y elevar a escritura pública a estas sociedades celamos, porque finalmente de ahí partía todos los documentos también que había que llevar a Bogotá. Se iniciaba con una escritura de socios. Entonces yo busco amigos, entonces busco al cuñado, José Antonio Pinilla, en fin, y busco otro grupo de personas y me dicen todo listo y armo la escritura y nos vamos y radicamos la escritura en la notaría única de Dos Quebradas. ¿Y cómo te parece que mirando documentos, que aquí tengo unos documentos, yo mirando, qué coincidencia, lo que te contaba ahora rato, qué coincidencia. Yo inicio el 15 de noviembre de 1999 las primeras patrullas en Santa Isabel, donde tú también me acompañaste y estuvimos haciendo esa grabación tan bonita. ¿Y cómo te parece que la escritura pública que constituimos en la Notaría Única de Dos Quebradas fue el 15 de noviembre del año 2000, al año exacto? Exacto, qué belleza. Entonces elevamos a escritura pública y él se agarra a organizar todo, Edgar, a decir, bueno, hay que hacer esto, hay que como contador público, hermano, tenemos que hacer. Ya quedó nombrado él como revisor fiscal de Celamo Seguridad. Ya quedó nombrado. Ya ven, entonces nos fuimos a organizar papeles, en fin, y era y organice papeles. ¿Y cómo te parece que el 19 del año siguiente, ya el 19 de febrero, nosotros nos constituimos ya en la Cámara de Comercio? Entonces, mira, esa es otra hora. ¿Te acuerdas que otra fecha importante que me quedé sorprendido? Porque el 19 de febrero del año 2000 me habían citado a Bogotá, que no me presenté. Y el 19 de febrero nosotros hacemos la constitución en la Cámara de Comercio.
hacemos la matrícula mercantil, 19 de febrero, y aquí aparece. Perfecto. También al año exacto. Dando Jaime tan juicioso trayéndose los papeles. Entonces mira que son cosas supremamente importantes y que es que contigo lo que yo te he dicho siempre, yo me he tenido que ir como a abrir el libro, a buscar el libro y a ojear. Y aquí estamos ojeando. Ojeando para poder mirar fechas, en fin, para que en esa historia que estamos contando no quede así solo por encima, sino con fechas y todo. Esta historia de lo que en este momento estamos hablando es el Amos y que vamos conformando y dando el paso a paso. Bueno, y en este episodio de hoy vamos a hacer unos cortecitos y vamos a tomarnos un cafecito y luego continuamos. Nos tomamos un cafecito. Un refrigerio. Sí. Un refrigerio, bueno, vamos, un refrigerio y ya volvemos. Bueno, y por aquí ya retomamos nuevamente con don Jaime, porque nos fuimos a un break, a un espaciecito, teníamos como hambrecita. Sí, un poquito de hambre, sí. Don Jaime, bueno, cuéntenos cómo siguió pues el proceso mientras iba conociendo a todos esos políticos para obtener la licencia. Bueno, no, mira que pues lo que yo te he dicho, en esta historia de buscar la licencia de la empresa de seguridad, siempre Dios me iba colocando las personas, o sea, lógicamente que mi lucha estaba ahí, ¿cierto? Yo recurría a una persona, a otra persona, hasta lograr, como te cuento, lograr conocer a estos señores, a Edgar y César Huertas, que como te digo, muy agradecido con ellos, porque fueron personas que desde el momento mismo en que yo les comenté que necesitaba, que estaba buscando quién me pudiera ayudar a obtener la licencia de la superintendencia, contándoles además de todo lo que había vivido, ¿cierto? Las visitas que me habían hecho, bueno, contándoles todo, y ellos me dicen tan amablemente: Jaime, le queremos ayudar y nosotros conocemos al superintendente. Yo, ¿cómo? Nosotros somos amigos, mi hermano vive en el mismo condominio en Bogotá donde vive el superintendente, y ya me mencionan por primera vez el nombre del superintendente, me dicen César Higuera. Y yo, uy, ¿qué es esto? Dios mío, yo, mejor dicho, yo decía, Dios, gracias. Qué bonito. Entonces nos vamos para una reunión que me vuelven a invitar ellos esa misma semana, me dicen: no, Jaime, reunámonos en otra parte, estamos haciendo campaña política, le estamos ayudando pues a este candidato a la alcaldía, usted nos puede ayudar con algo. Entonces yo ya comencé pues a ayudar para los refrigerios, en fin, y seguimos. Cuando ellos ya me dicen: listo, Jaime, ya pues realmente Edgar Huertas, que es el contador revisor fiscal, que él mismo dice: bueno, yo quiero ayudarte, como les decía ahora, sin un solo peso. Le digo: no, yo sé que no tienes, pero yo quiero ayudarte. Y lo nombramos como revisor fiscal, y primero pues nos constituimos con escritura pública el 15 de noviembre del año 2000, y ya comenzamos esos trámites, pero pues claro, yo era como contrarreloj, porque yo recordaba lo que me había dicho el superintendente: te doy plazo hasta enero, y mira en enero cómo haces para que por lo menos ya lleves documentos a Bogotá y ya radiques documentos. A radicar, claro. Radicar, para yo decir, bueno, y ahora sí por fin le voy a cumplir a este señor que con esa amabilidad me ayuda y me dice que me da plazo hasta enero, hasta el inicio de año. Entonces, bueno, seguimos los trámites con ellos, y ya pues yo era también, más, yo desconocía de todo eso. Yo desconocía de la parte legal, de lo que había que hacer, de la documentación. Para mí todo eso era nuevo. Pero mira cómo es, y cómo uno también va aprendiendo. Yo iba aprendiendo, bueno, que había que tener una escritura, que había que constituirme en la Cámara de Comercio. Entonces, coincidencialmente, lo que te decía, el 15 de noviembre del año 2000 elaboramos la escritura pública, y el 19 de febrero del año siguiente, o sea, del 2001, nos constituimos ante la Cámara de Comercio. Sacamos la certificación ya de la Cámara de Comercio. O sea, ya teníamos el certificado de Cámara de Comercio. Entonces veníamos haciendo esos papeleos, y el afán era, bueno, ¿cómo conseguimos el capital social? Esos 151.600.000, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, entonces lo que yo decía ahora, ya pusimos lo que teníamos de NOR 4, en fin. Pero entonces nosotros, con el afán que teníamos de radicar en Bogotá, y César también ayuda, el abogado, el hermano de Edgar, y dice: no, pues armemos la carpeta, miremos cómo haces, Jaime, consíguete unos cheques. Y yo pues comencé a conseguir. Yo asistía a una iglesia cristiana en ese momento que se llamaba Camino al Cielo.
Y entonces nosotros éramos desde muy los domingos estar allá, entonces yo comencé a contar también a la gente que iba a la iglesia. Historia. Yo, mejor dicho, a todo el mundo le pedía, vea, ¿quién me puede ayudar? Por favor, ¿quién me puede ayudar? Y allí conocí a un señor, no me acuerdo el nombre, y él era dueño de unas avionetas que viajaban al Chocó. Él era el dueño de esas avionetas, entonces, claro, él manejaba buenos recursos y él me aportó un cheque como para quedar como socio. Y conseguí otros cheques que en este momento cuando cuento la historia es que yo digo, me sorprendo de todo eso que iba aconteciendo, ¿cierto? Como la gente de una forma Pero, u otra le devolvía la ayuda que yo encontraba, también, que yo encontraba aquí, encontraba acá. Entonces, dice César, no armemos, organicemos el baguete con Edgar, pues con el contador, y organizamos carpeta. Y él dijo más o menos, yo pienso que eso fue por ahí en el mismo febrero o marzo más tardar, él se va para Bogotá y me dice, lleva la carpeta, dice, vamos a radicar, Jaime, porque si no el superintendente te vuelve a caer, y ya él había dicho, si no radica, si no inicia el proceso, pues ya en Bogotá, en la superintendencia, me toca cerrarle. Claro. Entonces se va con la carpeta y viajó directamente César, y se llevó la carpeta con todos los documentos, me acuerdo una carpeta como esta, y dijo, bueno, me voy para Bogotá. Y él se fue a radicar y radicó los documentos. Entonces, bueno, se fue a radicar, entonces la gente comenzó, bueno, listo, a revisarle todo. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando le dicen, venga, pero ¿dónde está el capital social? Los 151 millones de... Aquí vemos que sí, que hay unas cositas que tienen como 20 o 30 millones de pesos en unos bienes, en un Renault 4, pero ¿dónde está el otro capital? Ah, no, que es que tenemos estos cheques. Y entonces él muestra los cheques. No, señor, nosotros no le podemos aceptar a usted que unos cheques y que con eso usted va a demostrar que tiene capital social. Eso es imposible. Y lo devuelven con la carpeta. Entonces se viene el hombre y va llegando como a los 2 o 3 días. Que no, Jaimito, allá no comieron de nada. Allá nos dijeron que cómo iban a aceptar a sacar una resolución con unos cheques, ahí venían burlando, hasta eran chimbos. Entonces continuamos, dijimos, no, tenemos que buscar el capital social, a ver cómo hacemos, en fin. Don Jaime, ¿y eso en qué fecha fue? Eso estábamos hablando del 2001. Pero todo fue o sea que más o menos diciembre, antes de que se cumpliera el tiempo. Nos vamos en enero, pues en febrero, el 19 de febrero ya teníamos pues Cámara de Comercio, ¿cierto? Ya teníamos Cámara de Comercio. Es más, te cuento que ahora recordando, nosotros ya teníamos la sede donde estamos. Ya Jorge había dicho que nos ayudaba. En ese tiempo ya Jorge comenzó a decir, el hermano de Patricia, Jorge Ospina. Entonces nosotros, bueno, yo voy a contar como el momento mismo en que nosotros en medio de nuestro desespero, en la oficina que teníamos allí donde había llegado el superintendente a la 9ª bis como con 38, allí nosotros pues teníamos todo organizado y un día llegó un primo de Jorge a visitarnos, llegó en una moto a visitarnos, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué han hecho? Yo debo contar esto porque son apartes muy importantes. Entonces llegamos y entonces él se bajó de la moto y bueno, Patricia, porque es primo de Patricia, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y tal cosa. Y Jaime, ¿cómo van? Y entró a la oficina. Yo digo que, es más, a mí me pareció hasta muy extraño porque por esos días realmente pues la relación con el hermano de Patricia, con Jorge, que ahora es el socio, no estaba como en unos, pues así como decir que nos encontráramos, que habláramos con él, no. Realmente lo veíamos, lo saludábamos, pero no más. Pero ese día no sé si el propio Jorge le dijo a él que fuera y que nos visitara, porque él llegó preguntando, y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la empresa de seguridad? Entonces nosotros le dijimos, no, pues vamos por una parte vamos bien, pero por otra pues estamos con la problemática que necesitamos un capital para podernos constituir en Bogotá y obtener la licencia. Y entonces él dice, oiga, ¿y por qué no le dicen a Jorge? Al hermano de Patricia. ¿Por qué no le dicen a Jorge? Entonces, pues Patricia y yo le dijimos, no, la verdad, pues es que con Jorge no tenemos confianza, como para decir, dijo con estas palabras, ese man a ustedes les tiene admiración. Admiración. Dijo, sí, nosotros estuvimos en el Danubio en Cartago, en un balneario en el Danubio que queda para abajo. Dijo, ¿y cómo les parece que allá los encontramos que seguridad celamos? Y entramos en la camioneta de Jorge, y Jorge nos dijo a los que íbamos a ver, mira, celamos, esta no es la empresa de Jaime y Patricia,
esos berracos ya están por acá. Y claro, nosotros estábamos prestando servicio allá, es que era impresionante cómo crecía la empresa. Allá llegué yo y montamos el puesto. Entonces dijo él, hombre, ¿por qué no van el domingo a la finca de Jorge? Dijo, vayan a la finca de Jorge el domingo, vayan a comer sancocho, salúdenlo, vayan. Dijo, ese man los admira. Te cuento que ese man está sorprendido con ustedes. Con eso que vio en el Danubio, ese man se vino sorprendido. Y le dije a Patricia, no, y Patricia dijo, sí, hagámosle, pues vamos el domingo a la finca. Sí, no ha perdido. y yo le dije, no, yo hablo con él, iremos a ver. Yo te digo que Dios iba colocando hasta los corazones de las personas, porque él, a pesar de que en ese momento era un hombre, como te digo, como que la relación no era pues muy buena, porque el hombre pues estaba en sus negocios y todo, y estábamos muy apartados realmente. Pero ese día nos atendió muy bien. Ese día dijo, hombre Jaime, ¿qué más? Hombre Patricia, vengan, y nos comimos el sancocho. Y él mismo, yo vi que buscó como un lugar hacia un lado, y se sentó en una mesa, como para decirle, a ver, que esté Jaime bien. Entonces cuando yo lo vi que se sentó en esa mesa, así como estamos, yo fui y me le senté. Entonces le dije, Jorge, ¿qué más? Y me dijo, ¿qué más, hombre? ¿Y ustedes qué? ¿Cómo van? ¿Cómo van con la empresa? Dijo, por ahí los vi, ¿no? Ya en el Danubio. Por allá fui yo con los amigos y ustedes están prestando servicio allá. Y vi unos guardas de seguridad con escopeta y todo. Y, mira, qué bien, ¿y qué? Cuento. Entonces yo ahí mismo aproveché y le dije, Jorge, le dije, lo que pasa, mira, es que nosotros pues realmente vamos bien. Nosotros ya tenemos más de 60 guardas, estamos en el Danubio, y aquí en Pereira estamos en diferentes sectores, tenemos varios conjuntos residenciales. Uy, ¿cómo así, Jaime? Le dije, pero mira que nos hace falta capital social, porque es que la licencia vale 151.600.000 pesos. Dijo, ay, ¿cómo así todo eso? Le dije, sí, ¿cuánto tiene? Le dije, no, pues nosotros con Edgar, ya le conté pues de Edgar, que ya teníamos los amigos, que ya nos estaban ayudando, que nos habían ayudado ya a constituir la empresa, que teníamos la escritura pública, que teníamos en la Cámara de Comercio, que habíamos ido hasta radicar un documento de Bogotá, pero que no nos habían editado porque eran solo cheques. Entonces dijo, hombre Jaime, yo les quiero ayudar. Dijo, sí, yo les quiero ayudar. Digo, hombre Jaime, yo tengo 85 millones de pesos en el banco. Si quieres, yo te los traslado a la cuenta de tu empresa. Pero sí, yo era aterrado. Dijo, y mira esa camioneta, y me señaló ahí al lado de la piscina de la finca. Dijo, mira esa camioneta vale 45 millones de pesos. Dijo, la acabo de comprar. Dijo, ustedes verán, hermano, yo les quiero ayudar y quiero ayudar pues a Patricia y a usted, Jaime, y pues también por eso que les veo a ustedes, esa berraquera, no, es que me tienen sorprendido, decía. Entonces, bueno, ya eran 85 más 45, eso se fue como a 130 y tal cosa. Entonces nosotros comenzamos como a elaborar todo y a hacer eso, pero se fueron pasando los meses. Ya cuando él ya nos dijo que nos ayudaba para poder obtener ese capital social, nos estaba acercando noviembre y estábamos a las puertas y teníamos pues la cuenta, todo ese dinero que él nos facilitó y nos prestó, pues lo metimos a la cuenta en el banco Megabanco Cuba, donde el doctor Javier. Entonces ya teníamos allí todo eso. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que veníamos muy bien, veníamos pues lógicamente luchando. Realmente hoy acordándome ya, ahora como te digo, abriendo las hojas del libro, yo creo que por esos días es más, estábamos nosotros en eso y hasta me olvidé del doctor superintendente de la regional de Ibagué, porque nosotros seguíamos trabajando, pero pues con la documentación y trabajo y lucha. Pero ¿cuál es la sorpresa? Y algo nos sucede. Sucede que terminamos el 2001 y se nos viene el 2002. Y en el 2002 no alcanzamos a tener el capital y claro, se nos subió de 151.600.000 a 171 millones de pesos la licencia, porque son 600 salarios mínimos legales vigentes. Entonces se nos sube como 15 millones de pesos en ese momento y lo que nos hacía falta, que por eso era que no habíamos podido ir a Bogotá a radicar. Y yo ya decía, no, Dios mío, ¿dónde más voy? ¿A dónde más toco puertas? Ya yo había hecho todo. Y preciso, bien, antes se nos subió. Bueno, 2002, capital 20 millones. Social, 20 millones. Y entonces, claro, y
y Edgar y todos nosotros pues, nos reuníamos, ¿qué hacemos? Hombre, Jaime, ¿no tienes algún amigo que te preste esos 20 millones, que te los preste? Busquemos quién los presta. No, ¿a quién le decimos? ¿A quién? ¿A quién? Y Jorge ya con ese dinero que nos había prestado ya hacía como un poco de meses, ya hacía varios meses, y nosotros con la plata de él allá y todo. Cuando, de esas cosas que yo te cuento, soy mucho de conectarme con Dios y aprovecho mucho las noches en la casa cuando ya me acuesto. Estaba yo en la casa y le digo, Dios, mira, tú que siempre me ayudas, que eres mi socio, dame una luz como para yo, ¿qué hago para esos 20 millones de pesos que nos hacen falta? Para podernos ir a radicar a Bogotá. Dicho y hecho. Me ilumina y se me viene algo impresionante a la cabeza. Y yo, claro, el mensaje, claro, sí se puede. Dije, voy a llamar a Edgar y eran las 10 de la noche. Cogí el teléfono, el famoso de bolita, y llamé a las 10 de la noche a Edgar, sí, al revisor fiscal, Edgar Huertas. Y entonces el hombre sabe, como que se acostaba temprano. Yo, cuando me dice, ¿con quién hablo? Le digo, Edgar, con Jaime Bastidas. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Le digo, no, Edgar, ya tengo los 20 millones para que nos podamos para que podamos completar el capital social para ir a radicar los documentos de Bogotá. ¿En serio? ¿Y quién se los prestó, hermano? ¿Cómo hizo? Le digo, no, Edgar, vea, hagamos algo. Mañana a las 8 de la mañana en Megabanco Cuba. Sí, listo, hermano, listo, a las 8. Usted me cogió ya dormido, hermano. Listo, mañana a las 8 en Ponte Megabanco Cuba. Ya nos vemos. Cuando el 8 de la mañana, preciso allá, y yo estaba ya esperando cuando llegó. Y el hombre era decirme que hubo huevón, cuénteme, ¿quién le prestó la plata? Y le digo, no, Edgar, ¿cómo te parece que anoche Dios me habló? ¿Qué pasó? Le digo, Edgar, nosotros tenemos en este momento casi 100 millones de pesos nosotros en la cuenta. Los 85 más plática de facturación. Digo, mira que casi tenemos 100 o más o menos 100 millones de pesos. ¿Verdad? Más lo que tenemos, la camioneta, más todo, y nos faltan esos 20. ¿Sabe qué igual el mensaje que me dio Dios ayer? Entremos en este momento al banco. Y lo primero que hagamos, pidamos el saldo de la cuenta. Vamos a pedir el saldo de la cuenta. Saldo de la cuenta de Celamo Seguridad. Le digo, y como nos van a entregar un saldo de 100 millones ahí, el saldo, que nos lo entregan en el papel, saldo cuenta número tal, 100 millones. Le digo, y cuando ya tengamos eso, hermano, saquemos 20 milloncitos de pesos de la misma cuenta, lógicamente, y abrimos un CDT. Con esos 20, hermano. Y nos vamos hoy mismo a Bogotá, hermano. Hoy mismo viajamos y mañana en la mañana estamos radicando documentos. El hermano se queda escuchando y me dice. Entonces le digo, vea, hermano, están los 100, está el capital social y los 20 en un CDT los sumamos. Y se queda mirándome así. Me dice, oiga, huevones, ¿esa se puede? Esa se puede, hermano. ¿Cómo así? Claro. ¿Y quién le dijo eso? ¿Quién le dijo? Le dije, no, hermano, anoche Dios me iluminó con eso. Hermano, hagámoslo. Entonces, pero si sacaban esos 20 millones, ¿no es completaban lo que ya tenían? No, porque primero pedimos el saldo de los 100. Y después de pedir el saldo, cuando ya teníamos el papel, como decir que llegamos y pedimos saldo de la cuenta, 100 millones. Sí. Y apenas pedimos el saldo en ese mismo momento dijimos, de la cuenta vamos a abrir un CDT por 100 millones de pesos a nombre de Celamo. Pues madre, le hicieron ahí la jugada. Por eso te digo que la explicación es que él como contador dice, claro. Oiga, huevón, sí se puede hacer eso, pero toca ya irnos a radicar. Y claro, hoy mismo viajamos y mañana se radica en Bogotá. Claro. Sacamos esos documentos, el CDT ya, la foto del CDT, unimos carpeta porque era lo único que nos faltaba y que hemos luchado tanto. Y nos fuimos para Bogotá. Yo me acuerdo que yo ya había dejado el Renault 4, ya con Celamos había comprado un Renault 12 zapote. Era un color zapote casi una naranjita, era como un naranja este color. Como más. Entonces le decían el super zanahoria, me acuerdo que le decían los empleados. Don Jaime llegó en el super zanahoria.
Y nos fuimos con César para Bogotá. Nos madrugamos con César a ir a Bogotá a radicar. Éramos a radicar. Superintendencia, tal, el paquete, revisión de todos los documentos, todo, listo, radicado, aprobado. Ay, don Jaime, qué bendición. Ahí. Eso fue, como te digo, comenzando el 2001. Esa alegría tan inmensa con Emma, ya por fin había una radicación para una licencia. Ya lo demás era que revisaran documentación, que nos aprobaran para poder decir, vamos a tener la resolución. Y seguía mi sueño aquí y pegado de Dios para lo que yo me había propuesto. Don Jaime, tener la licencia de la superintendencia. Pero o sea que ese dinero no quedaba en la superintendencia, sino que era un dinero que Celamos tenía que tener como un capital para poder fluir con capital él. O social. sea, a la superintendencia como tal no había que pagarle. No. La superintendencia lo que hace es que revisa capital social, ya comienza a revisar, ahí sí ya comienza a revisar papeles, comienza a mirar la constitución de la sociedad, que no tengan antecedentes, bueno, los requisitos que ellos piden, y que el capital social coincida con los 600 salarios mínimos legales vigentes. Y se logra. Entonces, dejamos esto nosotros y comenzamos a esperar. Ay, Dios mío. Y nosotros seguíamos trabajando, y bueno, yo ya tenía una resolución. Yo dije, si algo pasa, yo creo que ya este señor se iba enterando también, el superintendente me imagino que ellos ya les decían, bueno, este señor ya está tramitando, ya está sacando, ¿cierto? Porque yo no lo voy a encontrar, sino que creo que lo encontré ya cuando estábamos nosotros a las puertas de la resolución. Creo que volví a hablar con él. Pero imagínate, pasaron 6 meses. 6 meses y no teníamos nosotros razón de nada de Bogotá. En ese tiempo pues no existían estas comunicaciones como ahora, ¿no? Eran los famosos teléfonos y las comunicaciones que enviaban por correo, pero eso era totalmente lo que hay ahora, no existía. Y nosotros, bueno, en una llamada que nos tenían que llamar al teléfono que teníamos de la empresa, Celamos, nada. Entonces cuando, por esos días, por los días cuando radicamos, a los pocos días sí nos llamaron a decirnos lo siguiente, ya me acordé, que la empresa no podía llamarse Celamos, que porque había un nombre muy parecido de otra empresa que era Celar, y que entonces quedaba parecida que había que cambiarle el nombre. Ay, lo que no habías querido. Entonces yo, Dios mío, me quitaron cuando Celamos, era mi historia, yo quería que ese nombre siguiera en el camino, ¿no? Que había que cambiar el nombre. Entonces me acuerdo que yo había visto un día un camión de esos de envía, de transporte de carga, envía, y a mí me había sonado mucho En Guardia. Yo dije, envía de transporte, ¿de acuerdo? La empresa que existe. Yo dije, qué rico, En Guardia. Entonces yo dije, no, pues ya me pidieron que cambie Celamos Seguridad, voy a enviar el documento de En Guardia Seguridad, y lo envié en esos trámites. Entonces ya sabía que estaban en eso, que bueno, cuando otra vez, respuesta, no le aceptamos el nombre En Guardia. Pero ¿cómo así? Que por guardianes de la seguridad. Entonces yo, ya 2 nombres. Entonces un día llamé a la superintendencia, dije, no, ya con esos nombres que me decían, llamé a la superintendencia y pregunté. Y les dije, bueno, yo estoy tramitando una licencia, me había enviado Celamos, me la hicieron cambiar, En Guardia me la hicieron cambiar. Yo quiero saber si existe una licencia 24 horas seguridad limitada. 24 horas seguridad, 24 horas. Y me dijeron que no. Entonces yo dije, no, pues entonces ya ahí es donde ya comienza a sonar 24 horas seguridad limitada. Entonces ya me aceptan eso, seguimos los trámites, pero la espera era cuando nos iban a llamar para darnos luz verde de la resolución. Pero mientras tanto siguieron como Celamos, no cambiaron nombre. Seguíamos como Celamos. ¿Y de dónde le surgió el nombre de 24 horas? Cuando ya ellos nos dan la licencia. Antes no se podía. Pero ¿y dónde llegó ese nombre? Cuando ellos nos entregan un documento que dice resolución número tal cosa, tal, y donde dice resuelve, autorizar licencia de funcionamiento a la empresa, 24 horas seguridad limitada.
Ahí, en ese momento, sí ya. Ya toca cambiar el nombre. Del resto, nosotros seguíamos operando. ¿Y dónde salió ese nombre, don Jaime? Pues te cuento que, es más, te voy a contar esa pregunta, también es muy interesante porque me hizo acordar que el señor que ya cuando íbamos a Bogotá, que yo subí a Bogotá con los nombres, creo que una vez subí a Bogotá, el señor, es más, abordó a César y le dijo, venga hermano, ¿quién es el que a ustedes les diseña los nombres de la empresa? Es que qué nombres tan buenos. Celamos, luego en guardia de seguridad me pareció también espectacular. Dijo, ¿y 24 horas quién? Entonces César le dijo, vea al señor, vea, don Jaime Bastidas. Y entonces el señor se vino y me dijo, oiga, ve qué bien usted, como que conoce me decía, para elaborar nombres de empresa y todo, qué bien, lo felicito. Bueno, listo. Nosotros espere, y habían pasado 6 meses, nada. Entonces ya más o menos en agosto, César me dijo, no, Jaimito, vámonos para Bogotá. Me dijo, vámonos para Bogotá y vámonos directamente. Yo voy a ir donde nuestro amigo, donde el senador de la República, Héctor Eli Rojas, el senador de la República. Dijo, él es el que tiene la cuota política, porque son las cuotas, dijo, con César Higuera, el superintendente. Es una cuota que se la dieron pues en la repartición que hacen los puestos los políticos. Él era el que había montado a César, Héctor Eli Rojas, el senador. Y este berraco, ¿cómo era que eras amigo de él? Y no César, le había dicho antes. No, de pronto él sí no me contaba y todo, pero en ese momento es cuando él dice, don Jaime, vamos a tener que ir a buscar el senador. Vámonos para Bogotá. Y pidió la cita. Él era el que pedía, por eso es que César y César Huertas, donde esté y cuando vea pues este mensaje que sé que debe estar, siempre está en Pereira, de Dos Quebradas, un agradecimiento especial, ya lo sabe. Yo lo he invitado, en alguna ocasión estuvimos en una reunión muy bonita que les hice a los semilleros de la empresa 24 y le puse así, hice un aviso y lo pinté yo mismo, semilleros de 24 horas seguridad. Invité a los muchachos que me ayudaron a tocar puertas, los que me ayudaban precisamente con las patrullas de las que monté en Corales, ya cuando tenía licencia monté en Corales patrullas, que es donde hay un video que tú lo tienes ahí. Entonces para César y para Edgar, pues que vive en Ibagué, pues cuando vean esto, un saludo especial. Ustedes bien saben que mi admiración, mi respeto, mi cariño, mi abrazo permanente para ellos, por todo esto que hicieron. Por toda la ayuda. Nos fuimos para Bogotá en el Renault 12 con César. En el Renault 12, en el Super Zanahoria. Nos fuimos con varada y todo. Llegamos a Ibagué, se nos recalentó el carro. Fuimos a mirar, ya no estábamos en Girardot, en esa parte caliente, y el carro comenzó a mostrar la aguja que se elevó y me agarró a mirar, y claro, era que se había recalentado, pero no sabíamos. Nos fuimos a buscar mecánico y como siempre los mecánicos callejeros están en todas las ciudades, llegó un tipo con un maletín, sí, venga, y comenzó a bajarnos casi que el motor. Y ya nos iba hasta a buscar reparación de motor, que culata y todo, cuando nos dimos cuenta que había sido que la manguera del radiador se había roto. Se rompió la manguera y al irse el agua el carro se recalentó, pero este tipo en su afán de sacarnos plata ya bajándonos la plata y todo, cuando no era la manguera. Entonces ya logramos ver que era la manguera. Bueno, llegamos a Bogotá a la cita y teníamos que, esa noche nos quedamos en Bogotá porque la cita era el otro día, 10 de la mañana, en el Capitolio, ahí en plena plaza de Bolívar, donde están todas las oficinas de los senadores y tal cosa. Entonces llegamos, bueno, un policía allí, 10 de la mañana, entonces el policía a la orden, ¿sí? No, es que tenemos una cita con el doctor Héctor Eli Rojas, el senador. Yo abrió la lista. Sí, 10 de la mañana, sí señores. Montico se comunicó ahí, interno. Unos señores, Jaime Bastidas, César Huertas, tienen cita con el doctor. Sí, dijo el asistente, déjelo seguir. Llegamos por esos corredores de ese Capitolio, me acuerdo yo, siempre con esa ansiedad, ¿cierto? Imagínate, una lucha ya, imagínate, de todo el 2000, 2001,
y ya 2002. Bueno, y por esos correos cuando llegamos, senador Héctor Elís Rojas, ahí abrió él mismo, un señor alto, acuerpado. Hombre, buenos días, César, más hermano, César, ¿cómo estás? Entonces, César, mucho gusto, doctor, ¿cómo me le ha ido, doctor? Entonces, dijo, doctor, vea, le presento al empresario Jaime Bastidas, él es un empresario de la ciudad de Pereira. Digo, lo que pasa es que entonces yo mucho gusto, Jaime Bastidas. Entonces digo, lo que pasa es que el señor Bastidas mira que radicó unos documentos para una licencia, pues para él poder operar en Pereira, porque la empresa es de Pereira. ¿Y cómo le parece, doctor, que ya 6 meses que radicamos en Bogotá? Yo mismo vine y radiqué los documentos y mira que nada, no nos llaman, pues no nos dan luz verde. Entonces dijo, un momentico, el teléfono. Llamada. ¿Aló? Sí, buenos días. Por favor, me comunicas con César Higuera, el superintendente. Estoy ahí sentados al frente. Sí. Entonces, ya se lo pasaron. Hola, César. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, hermano, es que estoy aquí con 2 amigos y uno de ellos es muy amigo mío. ¿Cómo es que te llamas? Jaime Bastidas. Un amigo mío, hermano, muy amigo de Pereira, Jaime Bastidas, apunta ahí, hombre, que es que radicó ahí unos documentos, hermano, para sacar una licencia desde principio de año, hermano, y que no lo han llamado. Colabóramele pues aquí a este señor, están aquí están en mi oficina. Les digo que vayan ahorita. Ya como 10:30. No, bueno, listo, hermano, listo, 3 de la tarde me les colaboras, por favor. Listo, allá llega, a las 3 de la tarde, ya aquí los tengo, ya les digo. Imagínate que 3 de la tarde el papá, pues se puede decir de superintendente. Dios mío, santo. Le haya dicho. Entonces nosotros, bueno, salimos, nos despedimos de él, listo, tomamos el cafecito, bueno, hablando de Pereira, bueno. Nos fuimos a almorzar con César y 3 de la tarde llegamos a la super. Antes de las 3 estamos allá. Totalmente diferente la atención. Ya era solo dábamos el nombre, si bien pueda, siga, sí, miraban, si bien pueda, siga. Llegamos a la oficina del superintendente. Hasta la oficina ya. Ya nos atendió, fue el asistente. Ah, sí, señor, buenas tardes, Jaime Bastidas, sí. Dijo así, sacó un documento. Dijo, Jaime Bastidas, sí. Bastidas, por favor, la cédula. Don Jaime, el doctor les pide disculpas, el superintendente. El doctor Higuera les pide disculpas, pero les dejó firmado la resolución. Aquí está. Nos entregó la resolución. Yo estaba en ese momento casi que convencido que era la resolución y era la licencia, pero no, era la resolución, era una resolución muy similar a la licencia definitiva, pero era la resolución para constituirnos con ese documento, venir y constituirnos en la Cámara de Comercio. Imagínate, pero estaba en nuestro poder. Y estaba ya firmada, superintendente César Higuera. Entonces ya tenía que hacer el cambio. Nos vinimos ya, claro, ahí sí ya, nos vinimos de Bogotá, trajimos la documentación y nos inscribimos ya, radicamos ese documento. Y dijo la niña, ustedes deben radicar esto, queda en la Cámara de Comercio radicado y deben volver, con ese documento ya radicado, deben volver ustedes a traerlo a Bogotá para que ya en poco tiempo les entregan la licencia definitiva. Uy, como se dice, lo malo de la rosca es no estar en ella. Qué bendición, don Jaime. Ya, pues imagínate, esa satisfacción tan grande, ver que había una resolución directamente que ya era nuestra, que ya de ahí ya estábamos a un pasito de tener la licencia definitiva. Y entonces, bueno, otra vez para Bogotá había que radicar. Claro. Había que radicar ya ese documento que nos había entregado la Cámara de Comercio ya con la resolución que ya quedaba impresa en el documento y nos fuimos a Bogotá. Radicamos. Otra vez, un mes,
Nosotros, Dios mío, 2 meses, dice, llegó diciembre. Ya sí iba a llegar diciembre. Nada. Entonces nos fuimos el 3 de diciembre. Imagínate, el 3 de diciembre del año 2002. Habíamos trabajado. Nos habíamos constituido el 15 de noviembre, ¿cierto? Que habíamos arrancado. Sí. Y ya estábamos en el 2002. Todo el 2001 luchándola. Para conseguir 2002, el capital. Todo lo que habíamos hecho. Pero mira, ahí es donde uno quiere dejar la enseñanza, ¿cierto? Cómo es cuando uno no flaquea. Lo primero, no flaquea. Lo primero, siempre el optimismo, siempre los deseos, las ganas de tener esa licencia. Y pase lo que pase, con todas las barreras que estamos contando desde el momento mismo, tantas barreras que aparecieron. Claro. Pero que cuando uno dice, lo voy a conseguir, lo consigue. Claro, cuando uno quiere algo. Nos fuimos yo creo que si no estoy mal, nos fuimos el 2 de diciembre para Bogotá con César. Había que llamar por la mañana, al otro día, al doctor, al senador de la República, Héctor Elí Rojas. Dijo, no, Jaime, vamos y lo llamamos. Me acuerdo que nosotros afuera del Capitolio allá, en la Plaza de Bolívar, un teléfono esos que habían de moneditas, ¿te acuerdas? Cuando la moneda se metía. Nosotros, él llamó. Y de Riondo tenía el teléfono como que era del asistente del doctor. Entonces el asistente le contestó, el doctor, entonces le preguntó, buenos días, ¿cómo está el doctor Héctor Elí? Dijo, no, en este momento está sesionando, está en sesión. Dijo, llámelo más o menos en 1 hora, 1 hora y media, que él ya termina la sesión y entra aquí a la oficina. Volvimos y llamamos, ya iban siendo casi mediodía, ya él estaba, ya se lo pasó la niña y ya César le dijo, doctor, qué pena molestar. Doctor, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda pues de la licencia que nosotros le pedimos el favor a usted de Jaime Bastidas? Ese día cuando usted pues llamó al superintendente, amablemente él le entregó el documento para radicarse, pues para radicar en la Cámara de Comercio y luego ya trajimos los documentos ya hace 3 meses. Doctor, una ayudita ahí. Entonces le dijo el doctor al otro lado, dijo, llámame en un ratico, ya voy a llamar a César. Lo había llamado, nosotros esperamos unos 20 minuticos ahí en el teléfono, llamadita, cuando el doctor le dice, hombre, César, que vayas a las 5 de la tarde, que te tiene la licencia, ya la licencia de funcionamiento, que va a las 5, que ya está, y que ya a las 5 te la entrega, que vayan. Dios cuando mío, cuelga el teléfono y me dice César, Jaime, ya hay licencia. Ay, qué a las 5 de la tarde te entregan la licencia. Es más, me dijo, Jaime, si quieres, tú me esperas, yo voy. El hombre como que quería hablar con el superintendente. ¿Cómo te parece que el 3 de diciembre obtuvimos licencia? 3 de diciembre del año 2002. Obtuvimos la licencia y ya éramos legales. Eso era más que una licencia, era una constancia de perseverancia. Ave María, sí. Ahí estaba, en ese documento estaba todo. Ahí, para uno llenarse de satisfacción, yo miraba eso, yo abrazaba esa resolución, yo le daba lo abrazaba a César, estábamos en un café, porque yo lo había esperado en un café fuera de la superintendencia, y nosotros ahí en el Tequendama, en el Hotel Tequendama que quedaban las oficinas, salimos, él salió con la licencia y Jaime, vea. Y el abrazo, tomémonos un café, ¿no? Y yo pues muy agradecido con él, César, de verdad que gracias, y yo volví y la miraba, y yo no, que Patricia se va a poner feliz, no, y eso era una locura, y abrácela, y pues hasta hoy te cuento que esa historia es muy bonita de contar, y lo que te he dicho todos estos días, contar una historia como es esta, y con tantas cosas, de todo lo que ha hecho Jaime, ¿cierto? De todos los emprendimientos, y ya con esta licencia, pero ¿cuál es la satisfacción ahora? Es porque uno puede contar cosas buenas, ¿cierto? Pero es el ejemplo que queremos dejar a los demás, ¿cierto? Hoy con esto que hemos contado en estos 7 capítulos,
desde que iniciamos aquí en este estudio tuyo y desde que inicié contando desde mi nacimiento y todo ese paso a paso que contamos. Yo quiero que la gente que ve los capítulos, que también yo sé que uno los inspira con las historias de uno y también viene a la cabecita la historia de cada uno. Yo lo que quiero es invitar a la gente a decirle que no hay nada imposible, que todo es posible en la vida, que es simplemente no perder la fe, conectarse con ese Dios maravilloso, hablar con Él, pedirle que nos ilumine, que nos ayude y mira. Y perseverar. Y perseverar. Entonces ahora sí ya podemos decir con toda la tranquilidad que ya teníamos la licencia de 24 horas seguridad limitada y que la próxima grabación que vas a hacer la vamos a hacer desde esa maravillosa empresa que es 24 horas seguridad limitada. Don Jaime, y me deja ahí como en el hueco que lo pregunté antes, así como se le ocurrió el nombre de En Guardia, ¿cómo se le ocurrió el nombre de 24 horas? No, es bonito que tú me haces recordar cuando me preguntas cosas. A ver, ya y vuelvo y te digo, cuando apareció el nombre En Guardia, para mí fue tan bonito el nombre porque yo decía, yo me iba a eso, ¿cierto? En guardia, sí, que es la seguridad, que es el soldado en guardia. Yo decía, no, este es el nombre que le cabe a esta empresa, porque rima con lo que es seguridad, ¿cierto? Con lo que es proteger, cuidar. Y no estaba, ese nombre no estaba en la superintendencia. Pero ellos dicen que no, que guardianes, que se parecía, pero yo pienso que la razón social era muy diferente. Pero bueno, ellos eran los que finalmente mandaban. Me dijeron, no, tiene que cambiarla. Entonces yo buscaba acorde. Bueno, celamos era de celar, de vigilar, del celador, de la historia siempre de hace muchos años del celador, ¿cierto? Entonces era celamos. Y En Guardia, pues, como te digo, En Guardia nace porque voy por la carretera, voy en la moto y precisamente iba hacia el valle, iba de Zarzal para allá. Me acuerdo en la moto, en una moto grande que yo tenía, una 185 Suzuki, y veo que alcancé un camión de esos, ¿cierto? Y decía decía envía, ¿cómo es? Envía. Entonces yo envía, se me vino En Guardia, yo buscando el nombre que andaba En Guardia, ese va a ser. Y te cuento que me gustaba tanto En Guardia que cuando constituí 24 horas seguridad limitada, cuando leímos ese nombre 24 horas, el eslogan durante muchos años fue día y noche en guardia por tu seguridad. O sea, siquiera lo metí ahí en el eslogan. Sí, claro. No lo pude tener en el nombre arriba. Pero porque tenía que estar. En guardia seguridad, ¿cierto? Pero dije, no, entonces como no permitieron, entonces 24 horas seguridad limitada, día y noche, que era el día y la noche de 24 horas, día y noche en guardia por tu seguridad. Y durante mucho tiempo estuvo ese eslogan, que ya después contaremos al eslogan que hoy tenemos, en fin. Entonces es así, los nombres salían, los nombres fluían y eso ha sido siempre la constante mía de que en medio de ese pensamiento, de eso que yo hago, que siempre lo comento hasta ahora, que yo digo que uno es saber escanear el cerebro, saberle meter cosas buenas al cerebro, discernir sobre nosotros mismos, que es como el mensaje que yo doy a la gente. Les digo, hombre, discernir sobre nosotros mismos es curarnos muchas veces nosotros mismos de muchas cosas que tenemos, cucarachitas que a veces decimos en la cabeza. Entonces discernir, escanear nuestro cerebro y aprovechar cuando llegamos a casa por la noche, que es donde más podemos tener como el espacio, ¿cierto? Cuando ya nos vamos a acostar, que uno, bueno, listo, la oración, en fin, el agradecimiento a Dios, y después uno se pone como a pensar. Entonces, esos momentos, esos espacios eran los que yo aprovechaba para sacar los nombres, para... Y bueno, yo creo que en este capítulo y en todos, don Jaime nos ha dejado una enseñanza muy importante, y es acerca de que uno siempre debe insistir y luchar por sus sueños. Definitivamente que cuando a uno como que la pasión del corazón le dice hay que seguir por ahí, uno tiene que seguir sin perder como ese contacto y esa comunicación con Dios, como que Dios le va poniendo todo en el camino. Don Jaime en este camino ha tenido
momentos milagros, personas milagros a las que llamamos ángeles, Ángeles. ¿cierto? Que de una forma u Yo otra siempre digo, llegan. son ángeles. Entonces son esas personitas que nos van ayudando y vea, hoy es lo que es, hoy ha crecido como ha crecido, gracias a todos esos momentos y gracias a no dejar nunca esa pasión, ese amor por lo que quería y por insistir, nunca persistir, persistir, nunca rendirse. desistir. Siempre para adelante, Sí, nunca entonces, rendirse. es muy bonito ver cómo las personas como don Jaime llegan a un final donde dicen, tuve un final feliz en esta historia, ¿cierto? Pude conseguir esa licencia, pude con todo lo que soñaba a pesar de todas las cosas también. Adversidades, barreras, gente como ese señor, que es cierto, que en su momento nos denunció, cosas que le pasan a uno, pero que todo se fue. Fuimos saltando esas barreras y lo íbamos contando. Que Dios va poniendo. Hace poco escuché en un podcast casualmente que decía que siempre así sea un poco de luz va a iluminar la oscuridad. Entonces desde que uno sea como esa luz en la vida, siempre de una forma u otra va a tocar el corazón de personas muy duras, de obstáculos, porque siempre va a haber algo como luz. Sí, claro, todo tiene su pro, su contra, en fin, y eso es todo. Así es la naturaleza, ¿no? Lo negativo, lo positivo. No, mira que yo quería comentarte algo acerca de eso que ahora cuando recordamos, porque haber recordado tantas cosas de tantos años y estamos recordando cosas de hace 26 años. Mira que me ponía a pensar en estas noches y dije yo, en estos días también en la oficina, yo decía, a la final ese hombre que nos denunció a Bogotá y que nos denunció a los 8 días de haber yo iniciado el perifoneo en Santa Isabel, fue hasta benéfico para Patricia y para mí, porque finalmente yo pienso que donde no aparezca esa barrera, hasta sigo yo siendo pirata y no sé cuántos años. Claro. Y tal vez de pronto ya con una empresa muy bien conformada y de pronto hasta con alguna demanda más delicada. En ese momento no había nada que demandar porque Jaime no tenía nada. Jaime no tenía sino un Renault 4, no tenía sino la inteligencia, la sabiduría. Y yo eso pienso, digo, mira que no hay mal que por bien no venga, hay un dicho, ¿cierto? Este señor, haberme denunciado a los 8 días, me puso de una a tener que comenzar a mirar de qué iba a hacer yo para enfrentar eso y para iniciar ese sueño de tener una licencia. Entonces, pienso que hasta la final, mira, sí, sale el dicho, no hay mal que por bien no venga. Sí. ¿Qué te quiero comentar para el próximo capítulo? Dejemos una cosita ahí para que la gente diga, claro. El próximo, ¿cómo es? Si este estuvo, si este les gustó, el próximo les va a gustar el doble. El doble. ¿Por qué razón? Porque mira que ahora viene algo muy interesante y es lo que habíamos dicho al inicio. Yo creo que en la primera charla, cuando estuvimos aquí en este espacio, que tú me permitiste llegar, yo te hablaba que lo mío siempre estaba encaminado a la labor social, ¿cierto? Que es otra cosa que no quiero perder, esa esencia, y que digo que Dios por eso me premia, de que cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos permite cumplir metas, sueños, cuando nos permite posesionarnos, ¿cierto? Económicamente, también alcanzar metas, es no ir a cambiar, sino por el contrario, sino mirar que eso que Dios nos da, cómo lo hacemos, cómo lo repartimos, se puede decir, que haga así la palabra, para ayudar a los demás, que es lo que yo quiero ahora y lo que vengo haciendo hace mucho tiempo con los guardas de seguridad de mi compañía, ¿cierto? Que los abrazo, que los quiero, que los mimo. Y entonces de ahí va a venir algo para el próximo capítulo, que es contar eso que ya nació en mí después, cuando ya comencé a convivir con mis guardas de seguridad, a conocer la problemática del guarda de seguridad en Colombia, ¿cierto? La forma en que vive, lo poco que tiene, ¿cierto? Las circunstancias o a veces que ellos viven hasta en casas muy humildes y que el sueldo que devengan escasamente es para poder sostener o sobrevivir, como decimos, o para pagar lo que ellos anhelan, el estudio de sus hijos, el arriendo, los servicios. Entonces, eso, haber entrado yo a convivir con ellos, abrió otra ilusión mía
que es lo que vamos a contar en el próximo capítulo. Ayudar, claro que sí. Que es el último emprendimiento que comencé a diseñar y que lo vengo trabajando, pero que lo constituí hace 5 años, que no vamos a decir todavía, pero que hacía muchos años atrás, cuando yo ya llevaba 2, 3 años conociendo a mi gente, o ya pues ya tenía la licencia y todo, y que ya comenzaron a llegar más guardas, a crecer la familia 24 horas. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ayudar a esos guardas? ¿Cómo les voy a brindar mejor vida? ¿Cómo les voy a brindar un mejor sueldo? ¿Cómo les voy a brindar otras cosas que necesitamos todos? Entonces, el próximo capítulo va a ser muy interesante porque vamos a contar de eso que hoy, hace 5 años, estamos realizando. Bueno, ¿Listo? y ya saben, Entonces, no se les olvide darle like, comentar, suscribirse, es muy importante para que muchísimas más personas nos vean. Muchísimas gracias, don Jaime, por esta historia tan bonita. Esperamos sus buenos comentarios y que nos sigan. Y un abrazo para todos. Muchas gracias. Los queremos y hasta la próxima. Gracias por ver Lúcete, el rostro detrás del emprendimiento. Eso, qué bonito. Bueno, chao.